A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. La migración de ecuatorianos hacia los Estados Unidos está plagada de historias de superación. Compatriotas que por diferentes razones decidieron buscar mejores días para ellos y sus familias lejos de nuestras fronteras, tienen un conjunto de experiencias que inspiran la vida de todos nosotros. Uno de los ecuatorianos que se trasladó hacia Estados Unidos es el economista Cristian Ceballos. A sus 14 años se trasladó hacia Miami, Florida, y regresó al Ecuador luego por un corto tiempo, y a partir de los 20 años decidió radicarse en los Estados Unidos, donde desarrollaría una historia ejemplar para los ecuatorianos. Y como tantos ecuatorianos que han migrado hacia los Estados Unidos, Cristian fue labrando su camino con base en el esfuerzo y dedicación. Esto le ha llevado no solo a alcanzar una formación académica y a desarrollarse profesionalmente, también le ha permitido incursionar en la política local en el distrito 11 del condado Miami-Dade. Cristian encontró la política a partir de la necesidad de actuar para mejorar la vida de las personas. Incidió su trabajo político buscando ayudar a su comunidad, solicitando a las autoridades de su localidad tomar acciones sobre transporte público o los peajes excesivos, pero al no tener respuesta, pues decidió tomar acción. Pero qué mejor que Cristian para contarnos directamente su trayectoria, su trabajo como concejal y por supuesto sus proyectos internacionalmente y también aquí en el Ecuador, donde ha venido a trabajar en nuestra ciudad. Muchas gracias, Cristian, por acompañarme. Gracias, Marjorie, por la invitación. Un placer para mí estar aquí. Cristian, llegaste a los Estados Unidos en el año 2000. Así y esto fue pues en medio de una de las olas migratorias más grandes que hemos tenido en nuestro país, ¿verdad? Imagino las situaciones que te llevaron a hacerlo, pero quisiera que nos contaras a breves rasgos cuáles fueron en realidad tus motivaciones para migrar a los Estados Unidos inicialmente. Bueno, sí, efectivamente, en el año 2000 era una situación muy complicada a nivel socioeconómico. Habían muchísimos problemas dentro de la parte política ecuatoriana y pocas oportunidades de trabajo. Yo ya había estado en los Estados Unidos, por lo tanto decidí migrar a los Estados Unidos, volver a Miami, que ya lo conocía, y abrirme camino. Como todo migrante es complicada la situación cuando uno llega a un país extraño, a un país diferente, pero bueno, me fui abriendo camino con el tiempo, trabajos muy irregulares al inicio, pero mientras tenía ese tipo de trabajos, pues estudiaba, me gradué como economista de Florida International University y dediqué mi vida al servicio privado por muchísimos años, hasta que en el 2018 incursioné en política. ¿Y cómo es la situación actual de los migrantes ecuatorianos en tu localidad, en Florida? Cuéntanos qué tipo de acciones pueden tomar las autoridades también en Florida para ayudar a los migrantes ecuatorianos, por supuesto, y de otras nacionalidades que atraviesan dificultades. Sí, así es. Dentro de mi condado no existen tantos ecuatorianos y los que existen, los pocos que existen, están en una manera bastante regular, bastante buena. No es lo mismo, por ejemplo, en otros casos como Nueva York, Chicago, etcétera. En Florida diría que el 80% de los ecuatorianos que viven en Florida viven de una manera regular, de una manera estable. Se han abierto camino de una manera positiva. Y por esto, por ese éxito de este ecuatoriano de Florida, que es también que nos hemos unido, o se ha unido el ecuatoriano para colaborar también con su patria y sus ciudades que dejaron en el Ecuador alguna vez.
Entonces, en ese sentido es bastante regular la situación del ecuatoriano de Florida, por lo menos. Ahora me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu interés en la política. Es decir, yo estoy convencida de que todos los seres humanos, en mayor o menor medida, pues nos interesamos en política en algún momento de nuestra vida y queremos participar en el marco de nuestras realidades e instituciones para poder representarlas. ¿Cuál fue tu principal motivación para participar en la política y considerando además el contexto estadounidense? ¿Por qué decidiste participar en las elecciones por fuera de los partidos políticos tradicionales de ese país? Sí, así es. Pienso que en el 2018 a mí me motivó mucho que cuando fui a tocar la puerta de un oficial electo, pues no fui recibido de la mejor manera, no fui atendido de la mejor manera y ese día, precisamente ese día al salir de esa oficina, decidí que tenía que tomar acción, no quejarme mucho, sino que tomar acción y pienso que esa es una de las acciones que deberíamos tomar todos a nivel general, participar y no tanto quejarnos. Así que por eso decidí incursionar, lancé una campaña en el 2018, me fue bien, fui electo y luego reelecto en el 2020, estoy hasta el 2024 en el cargo, como en el condado Miami-Dade. Por cierto, el condado Miami-Dade es el segundo condado más grande de los Estados Unidos y el condado más diverso de los Estados Unidos, así que por eso pensé que era una oportunidad apropiada para hacerlo. Una de las características más importantes, Cristian, de la política es la acción y muchos actores políticos importantes empezaron como activistas de la sociedad civil buscando soluciones a los problemas de la comunidad. Pude ver en tu trayectoria política que se incluyen dos proyectos. El primero que fue denominado Joy Through Music y el segundo Wheelchair Program, no sé si lo pronuncié bien, me corregirás. ¿Podrías describirnos en qué consiste cada uno de estos proyectos y cuáles fueron los resultados que obtuviste en ese momento? Sí, claro. ¿Qué sucede? Que pienso yo que como oficial electo uno llega a descubrir en el camino que tiene un poder de influencia positiva en muchas cosas y cuando yo creé, por ejemplo, el programa Joy Through Music, que llevamos música a los ancianatos, a las casas de adultos mayores, a través de artistas voluntarios que donan su tiempo y su talento sin ningún problema o costo o sin ninguna condición. Y llegamos todos los meses a estos centros de adultos, pues lo llevamos haciendo casi por 4 años, ha sido un éxito, lo hacemos bastante bien. Cuando creamos el programa de Wheelchair Program, que es un programa para donar sillas de ruedas y otros tipos de artefactos ortopédicos, pues nos los son donados a nosotros de una manera increíble y también lo descubrí a través de redes sociales, lo anuncié. Mucha gente apareció a donar este tipo de artefactos. De ahí descubrí que el poder de influencia positiva de un oficial electo es más grande de lo que creemos. Tenemos que salir de esa caja donde muchas veces nos encerramos en un protocolo. A mí mismo el protocolo que me dieron o el libreto no dice nada de eso. Así que parte de mis funciones han sido también a la labor social. Cristian, también he podido conversar contigo previamente en varias ocasiones sobre tus proyectos, principalmente los que son relacionados con nuestro país. Entiendo que esta semana que pasó se realizó la entrega de mochilas con kits estudiantiles a los niños afectados del aluvión del mes de enero en nuestro querido sector de La Gasca. ¿Qué tipo de necesidades has podido identificar en sectores vulnerables de nuestro país? Y también mi pregunta es si tienes contemplado realizar más actividades de apoyo a la comunidad. Sí, así es. Podemos verlo además en las imágenes en este momento, lo que fue pues la entrega. Cuéntanos un poquito. Sí, así es. ¿Qué sucede? Que cuando pasó lo de La Gasca, pues a todos nos impactó, no solo ecuatorianos, sino gente de muchísimos países que me llamaron allá en Estados Unidos a ofrecer su servicio, su ayuda, su cooperación y no solo eso, a hacernos sentir de que estaban con nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Que dentro de la comunidad ecuatoriana logramos unirnos, juntar un fondo, creamos un grupo que se llama Juntos Florida por Ecuador y logramos crear un fondo para ayudar a La Gasca de alguna manera. Luego nos enteramos que en La Gasca hubo muchísima gente que ayudó con muebles, con electrodomésticos, con otro tipo de cosas, pero no destinaron ayuda a todo lo que es los niños. Entonces, precisamente aprovechando un viaje que yo realizaba en estos días para algunos temas políticos y personales también, aprovechamos a hacer esta labor y compramos útiles escolares, una mochila bastante bien surtida de útiles escolares
que los entregamos a los niños de la Gasca. ¿Qué descubrimos ahí? Muchos de los niños que estaban en este evento son niños huérfanos, algunos de ellos quedaron huérfanos, entonces lo menos que podemos hacer es acercarnos de alguna manera, así que a través de este grupo, no soy yo nada más, sino es un grupo de ecuatorianos en Florida que hemos apoyado y contribuido para este fondo, se compraron estos kits escolares. Tengo pensado hacer una obra social más acá antes de irme durante esta semana, estamos todavía coordinando en qué sector hacerlo y en qué parte y de qué manera, pero pienso yo que esa es una de las funciones, y no sé si obligación, pero por lo menos un deber del migrante que alguna vez se fue y que se desarrolló en el exterior, no olvidarse de su patria, no olvidarse de sus raíces, de sus ciudades, y regresar cuando pueda a contribuir y ayudar de alguna manera. Cristian, y la relación con Estados Unidos para nosotros pues no es nueva, tenemos una historia de cooperación que va desde 1839, pero esto nos ha llevado a intentar complementarnos en el comercio, en la seguridad, en el acceso a mercados financieros mundiales, pero si vamos a lo micro, a lo diario, a las necesidades del día a día de los ciudadanos, encontraremos que en la mayor parte de las ocasiones nuestra gente comparte aún necesidades. Con base a tu experiencia, Cristian, ¿qué proyectos que has desarrollado en Estados Unidos podrían replicarse en Ecuador? Y si crees posible la articulación entre los gobiernos locales de Florida con gobiernos locales de Ecuador para cooperar en temas de interés común. Bueno, yo pienso que exactamente, es una muy buena pregunta porque lo he visto durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo he logrado allá la cooperación de la empresa privada de una manera extraordinaria. Me coopera muchísimo la empresa privada y la empresa privada participa conmigo en muchísimos proyectos sociales de los que hacemos, ¿no? Por ejemplo, allá tenemos un proyecto donde repartimos comida a 500 familias todos los meses, porque a raíz de pandemia, pese a que los Estados Unidos es una primera potencia, mucha gente se quedó sin trabajo. Solo dentro del condado de Miami-Dade 18,000 negocios cerraron puertas y mucha gente se quedó sin trabajo. Cuando he conversado yo con algunos concejales por acá en Ecuador, pues alguna vez me dijeron, ¿cómo logras eso? Y le dije, hay que tocar puertas. Hay que tocar puertas porque no me abrieron la primera, muchísimas las encontré cerradas. Entonces pienso yo que la empresa privada tiene muchísimas ganas de cooperar. Pienso yo, quiero creer eso, pero hay que tocarle la puerta, hay que hacer acuerdos con la empresa privada para que participe, para que colabore, y con el ciudadano común. Hay muchísimos ciudadanos que quieren cooperar con la comunidad y quieren de alguna manera extender la mano, y creo que no han encontrado el puente para hacerlo, porque no es fácil. Yo mañana quiero donar o contribuir de cualquier manera, y cuando llamo a ciertos lugares, pues esos lugares tienen sus puertas cerradas, entonces ni siquiera puedo ayudar. Entonces yo creo que ese es un proyecto que se puede replicar acá mucho también. Allá hemos sido muy exitosos en eso de unir a la empresa privada y la comunidad para que trabajemos en conjunto y lleguemos a sectores vulnerables. Creo que en Ecuador se podría replicar de la misma manera también. Y vamos un poco al tema político. Tú conoces, nuestro país pues adolece de una crisis de representación que se materializa en los bajísimos niveles de confianza institucional y en una desafección permanente de los ciudadanos hacia la política. Y considerando pues tu trayectoria, considero que el país necesita de políticos que se enfoquen en actuar en pro del bienestar de la gente como lo has hecho. Tal vez no has considerado, Cristian, en participar en la política ecuatoriana en algún momento, y no necesariamente como candidato, pero entre tus proyectos a futuro has considerado, por ejemplo, ser mentor de futuros cuadros políticos en nuestro país. Sí, precisamente participación directa no necesariamente, no lo he pensado, no lo he considerado. Creo que estoy en una carrera en desarrollo en los Estados Unidos, yo llevo 22 años allá. Estoy muy cercano a Ecuador, constantemente estoy viendo las noticias, estoy muy empapado de lo que pasa en Quito, en Guayaquil, en las principales ciudades y en otras ciudades del país. He hecho acuerdos de cooperación con más de 20 ciudades dentro del país. Hace unos meses hice un recorrido por 23 ciudades, entonces conozco mucho lo que está pasando en el país. Pero precisamente a mí sí me encantaría de alguna manera participar en lo que es ser un mentor y capacitar. Pienso yo que hay que darle hay que refrescar la política ecuatoriana, hay que darle un buen nombre. A mí me sorprende mucho, el político tiene un muy buen nombre en Estados Unidos y uno va a un restaurante y la gente lo saluda con muchísimo gusto. No necesariamente ocurre lo mismo acá. El político ecuatoriano, que habrá políticos muy buenos, pero también hay algunos malos, hay que decirlo, y
el político bueno pues muchas veces termina metido dentro de la misma bolsa que el político malo y entonces es señalado. Entonces yo sí pienso que al político ecuatoriano, y lo digo con mucho respeto, hay que hacerle entender, y digo a nivel mundial, de que hay que unirse por el país, más allá de intereses personales, de intereses de partido, intereses de grupos, intereses egocéntricos, hay que trabajar por el país. Entonces a mí con muchísimo gusto me encantaría ver gente nueva trabajando por el país, unidos por una sola causa, porque sí desde afuera sí se escucha muchos escándalos de corrupción, no es bonito verlo, y menos en un país tan diverso, tan bonito, tan con mucha potencial y con muchas oportunidades como es Ecuador. Cristian, ¿cuánto tiempo más te vamos a tener por acá, por nuestra ciudad? Aparte de la obra que has realizado, ¿qué agenda tienes para estos días o cuándo volverás? Bueno, voy a estar unos días más hasta el fin de la semana. Luego vuelvo a finales de mayo porque estaré participando de una cumbre de comunicación política precisamente por acá. Y también con algunas reuniones que tengo con algunas alcaldías, regreso a finales de mayo. Y esa es la idea, ¿no? Muchos de los acuerdos que yo tengo de cooperación internacional de un proyecto que llevo desde el condado Miami-Dade es precisamente cooperar con Ecuador. En estos días tengo una reunión también con gobierno porque estamos tratando de abrir los caminos para que la cooperación internacional llegue de una mejor manera. En algún momento esta cooperación internacional se cerró y hay muchas cosas que desde Miami yo veo que no pueden llegar a Ecuador, sino que se van a otros países, se van a Centroamérica, porque Ecuador no ha creado todavía el panorama para que entren estas ayudas. Entonces, esa es una de las intenciones que tengo en estos días por acá y bueno, regreso pronto. ¿De qué depende que efectivamente se abran los canales y que puedas traer esta cooperación? Bueno, por ejemplo, le digo, mira, es algo muy sencillo. En estos días he estado trabajando con Ministerio de Gobierno y también con AME, porque, por ejemplo, solo para decir un caso, el tema de ambulancias, por ejemplo, allá tenemos, cada 10 años nosotros damos de baja ambulancias que están en muy buen estado. Y estas ambulancias terminan yéndose a países latinoamericanos, donde han abierto sus puertas y la ambulancia entra de una manera muy fácil y regular. En Ecuador hay muchos impedimentos todavía. En algún momento se puso esta ley, entonces traer una ambulancia donada es muy complicado. Y muchas veces, aunque no lo crean, cuando yo hice este estudio hace 2 años, 1/3 de las alcaldías de Ecuador no tienen una ambulancia. Hay casos muy graves en donde una ambulancia ha tenido que venir 3 horas, desde un pueblo a 3 horas, y eso termina en muertes y en situaciones muy críticas. Entonces, ese es uno de los trabajos que estamos haciendo y gobierno ha mostrado su interés en abrir las puertas para que este tipo de equipos entren sin ningún problema. Cristian, y a futuro cercano en tu carrera política en Estados Unidos, ¿tu intención es hacer una carrera política progresiva? Es decir, ¿tendremos un ecuatoriano alcalde en Estados Unidos? Bueno, podría ser. Mi cargo llega hasta el 2024 y hay una gran oportunidad. Ha habido mucha aceptación. En el 2018 y 2020 en mis 2 elecciones me fue bastante bien. Así que nunca me cierro a nada y veo que tengo aceptación y apoyo de la comunidad allá. Así que no descarto esa posibilidad tampoco. Así que veremos qué pasa en los próximos 2 años. Es una maravilla. Muchos ciudadanos, Cristian, de diferentes edades, están interesados en política, tú lo has de haber notado, pero como una herramienta de cambio y no como un fin en sí mismo. Y para finalizar, me gustaría escuchar un mensaje tuyo para toda nuestra audiencia y sobre todo a nuestros jóvenes, motivándolos a involucrarse en la acción política. Bueno, sí, el mensaje es, bueno, si yo lo he hecho en Estados Unidos, donde no es mi patria de nacimiento, ¿cómo no lo van a hacer ustedes en Ecuador? Participen, yo sí insto a que los jóvenes participen y se involucren. No podemos estar quejándonos todo el tiempo de lo que pasa. Por ahí hay un dicho que dice, si no te involucras en la política se involucra en tu vida. Y claro que sí, cuando nosotros enfrentamos problemas a diario, pues muchas veces la política tiene que ver con ello. Entonces, pero si se van a involucrar, tienen que involucrarse de una manera limpia, de una manera renovada, de una manera fresca, de una manera honesta, de una manera transparente, por el cambio de su barrio, de su ciudad, de su país. Y lógicamente que la política es bonita cuando uno es un servidor público real y sincero y honesto. Muchas gracias, Cristian. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Sin duda, nuestros ecuatorianos que migran son un ejemplo de superación y su esfuerzo y tenacidad son un ejemplo para todos en todos los ámbitos. En el caso de Cristian, pues nos muestra que el esfuerzo y la valentía
pueden lograr todo lo que deseemos. Y también es un reflejo de la importancia de la acción política para transformar la realidad de la gente. Como además pensar en los demás genera un valor en general en todo nuestro entorno. El trabajo en favor de la gente pues debe ser no solo el ideal de la política, debe ser un fin en sí mismo. Así que yo le auguro el mayor de los éxitos a Cristian en todas las actividades que emprenda en su vida personal y por supuesto en su actividad política. Muchas gracias, Cristian, espero tenerte nuevamente. Gracias, Marjorie, un placer para mí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.